Hoy vamos a explorar un misterio del pasado, una figura que aún divide a historiadores y creyentes. Un hombre al que algunos llamaron el Maestro de Justicia. ¿Quién fue realmente? A ver, imaginemos esto por un momento. Estamos en el desierto de Judea, hace más de 2000 años. Hay una comunidad ahí buscando la verdad, viviendo según sus propias reglas. Su historia, junto con la de su misterioso líder, podría haberse perdido para siempre, ¿no? Pero de repente, en pleno siglo XX, ocurre uno de los hallazgos arqueológicos más increíbles que se puedan imaginar, los rollos del Mar Muerto. Y de entre esas páginas antiguas emerge una figura que hasta hoy nos intriga, el llamado Maestro de Justicia. Y bueno, aquí es donde empieza todo el enigma. La pregunta que ha traído de cabeza a historiadores, a teólogos, a todo el mundo que ha estudiado estos textos. Porque no se trata solo de encontrar un nombre en un registro. No. Es algo mucho más profundo. Es entender el origen de ciertas ideas que, de alguna manera, marcaron un antes y un después. ¿Quién era esta persona? ¿Un profeta? ¿Quizás un reformador adelantado a su tiempo? ¿Un precursor de algo más grande? El misterio, de verdad, apenas comienza. Así que, para tratar de encontrar algunas respuestas, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, de vuelta a ese lugar, al corazón del desierto de Judea, donde esas cuevas guardaron secretos por milenios. Detengámonos un momento a pensar en esto, porque es realmente increíble. Esta línea de tiempo conecta dos mundos que parecían completamente separados. Por un lado, tenemos a este líder espiritual de la antigüedad, con sus enseñanzas tan importantes que sus seguidores las escriben y las esconden para protegerlas. Y luego, ¡pum!, salto de 2 milenios. Un pastor beduino, por pura casualidad, se topa con ellas. O sea, es gracias a un accidente, a un golpe de suerte histórico, que hoy estamos aquí, intentando armar el rompecabezas de esta historia que casi se pierde para siempre. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos toda esta información? ¿Cómo sabemos de este maestro? Pues la respuesta es simple y a la vez fascinante. Todo, absolutamente todo lo que se sabe, viene de los propios pergaminos. Así que vamos a meternos de lleno en ellos, a ver qué nos cuentan sus seguidores. Y aquí está la clave de todo el asunto. No estamos hablando de un rey ni de un general con ejércitos. Era un guía. Su poder no venía de la fuerza o la política, sino de su profundo conocimiento de la ley y, sobre todo, de su compromiso con vivir una vida justa. La comunidad que lo seguía, que muchos creen que eran los esenios, se había alejado del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sentían que el sacerdocio de allá se había corrompido, que estaban más metidos en juegos de poder con Roma que en la verdadera pureza espiritual. Este perfil nos deja algo muy claro. No era un místico que se quedaba meditando en una cueva y ya. Para nada. Era, en cierto modo, un revolucionario espiritual. Cada uno de estos puntos es una pieza de su lucha. Claro que guiaba a su gente hacia la verdad, pero lo hacía de una forma muy activa, denunciando la corrupción, enfrentándose directamente a los que llamaba sacerdotes impíos, o sea, a las autoridades del templo. Él les ofrecía a sus seguidores una alternativa, un camino radicalmente distinto, pureza total frente a lo que él veía como una decadencia total de la institución. Y esta frase, una lucha por la luz en un mundo de sombras, creo que lo resume perfectamente. Sus enseñanzas no eran solo filosofía abstracta, eran un manual de batalla, un llamado a la acción en medio de un conflicto ético y moral que ellos sentían muy, muy real. Para la gente que lo seguía, él era literalmente eso, un faro de luz en una época que veían como terriblemente oscura y corrupta. Y esa lucha, esa tensión, es el corazón de todo lo que escribieron sobre él. Ok, ya vimos lo que representaba el tipo de líder que era, pero esto nos regresa inevitablemente a la pregunta del millón. Si era una figura tan, pero tan importante, ¿cómo es que no sabemos su nombre? ¿Por qué su identidad sigue siendo un debate tan acalorado? Y es aquí donde la cosa se pone buenísima, porque el debate entre los expertos nos presenta como dos grandes caminos. Por un lado, está la teoría del precursor. O sea, la idea de que fue alguien que preparó el terreno, que sembró ideas que después, siglos más tarde, iban a florecer con todo, quizá influyendo en personajes como Juan el Bautista o incluso el propio Jesús. Pero por otro lado está la otra posibilidad, que fuera una figura única de su momento. Un líder con un carisma increíble, una influencia gigante, pero que se quedó ahí, contenida en su comunidad. Un eco que, si no fuera por estos rollos,
se habría apagado para siempre. Pero la verdad es que al final del día, con todas las pistas y las teorías sobre la mesa, pues no hay acuerdo, no hay un consenso. Los textos insisten en llamarlo Maestro de Justicia, como un título, pero su nombre real, no aparece por ninguna parte. Y uno se pone a pensar, ¿y si ese es el punto? Quizás su anonimato es parte de su fuerza, de lo que lo hace tan fascinante. Se convierte en algo más que una persona de carne y hueso, se vuelve un símbolo, un arquetipo de la lucha por lo correcto. Pero, a ver, quizás estamos obsesionados con el nombre y nos estamos perdiendo lo más importante. Porque más allá de quién fue exactamente, lo que sí es un hecho es que esas ideas sí que sobrevivieron. Y vaya que lo hicieron. Veamos un poco cómo es que su legado ha logrado atravesar 2000 años de historia. Su legado, si tuviéramos que resumirlo, podría verse en estos 3 pasos. Primero, las advertencias. Eran advertencias muy directas sobre la injusticia, tanto social como religiosa, y lo curioso es que suenan súper actuales. Luego vienen las llamadas, un llamado constante a la pureza del espíritu, una idea que, si lo pensamos, se repite en muchísimas tradiciones espirituales. Y por último, lo que quizás es lo más interesante, las invitaciones. Sus textos no son una lista de reglas que hay que seguir a ciegas, no. Son una invitación a la reflexión, a que cada quien piense por sí mismo sobre lo que está bien y lo que está mal. Y al final, esto es lo que realmente perdura. Las palabras de un líder que no tiene nombre, escritas en rollos de cuero, escondidas por 2 milenios en una cueva, y que hoy, en pleno siglo XXI, siguen generando debate, siguen inspirando a la gente a pensar. Es increíble. Su voz, esa voz que quedó atrapada en tinta antigua, pues resulta que nunca se apagó. Y así, este viaje a través de los manuscritos nos deja justo donde empezamos, pero con la cabeza llena de ideas. La gran pregunta sobre el Maestro de Justicia sigue ahí, en el aire, y las posibles respuestas son, bueno, son alucinantes. ¿Pudo haber sido una figura histórica que en realidad sí conocemos, pero con otro nombre? Algunos señalan las similitudes con Jesús o con Juan el Bautista. ¿O fue un místico único en su clase, cuya memoria se perdió junto con su comunidad? O una tercera opción, ¿y si nunca fue una persona real, sino una leyenda? Un ideal creado para representar esa lucha eterna por la justicia. Los rollos nos dan las pistas, nos muestran el camino, pero la respuesta definitiva, esa por ahora, sigue guardada en el silencio del desierto. El misterio del Maestro de Justicia sigue abierto. Y su mensaje aún invita a reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta historia.